En el último video estuvimos hablando sobre la importancia de la fe, siendo este un tema de mucha importancia para el cristianismo. En esta oportunidad le daremos continuidad bajo el título Enemigos de la Fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero mencionar tres enemigos de la fe. El primero de ellos, la duda. Cuando hablamos de duda, estamos hablando de un impulso negativo que insta al alma a desconfiar de las promesas de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículos 5 al 8, el apóstol dice: si a alguno le falta sabiduría, dice, pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Luego el siguiente versículo dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevado de un lugar a otro. Luego el versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y para cerrar ese texto, dice el versículo 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la duda es un enemigo, si se puede decir, un enemigo sutil, pero que daña, que logra detener el avance en el cristiano, el avance de la carrera del cristiano. De manera tal, hermano o amigo que me oyes, debemos mencionar, debemos apuntar, señalar la duda como uno de los enemigos de la fe cristiana o de la fe bíblica. El segundo enemigo que quiero mencionar es la incredulidad. Algunos pensarán que la incredulidad y la duda puede ser lo mismo. No, porque mientras que la duda es un impulso, la incredulidad es el rechazo rotundo a creer en Dios y en su palabra. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículo 24 al 29, tenemos la historia de uno de los discípulos del Señor llamado Tomás. El texto nos dice que ya los otros discípulos habían visto al Señor resucitado, pero en esa oportunidad, cuando Jesús se le apareció, Tomás no estaba. Cuando Tomás regresa y se encuentra con los demás discípulos, ellos le dicen que habían visto al Señor. Tomás dijo la siguiente palabra: si yo no viere la marca en sus manos y metiere mi dedo en la herida de los clavos, dice, no creeré. Y si no metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, el Señor Jesús se le aparece, pero en esta oportunidad estaba Tomás. Y el Señor se dirige específicamente a él y dice: Tomás, toma tu mano y métela en mis heridas, en mis manos, métela en mi costado. Y cuando Tomás ve esta actitud del Señor, que el Señor lo confronta, Tomás dice: mi Señor y Dios. Y el Señor le dijo a Tomás: no seas incrédulo, sino creyente, porque me has visto, has creído. Luego digo una palabra que ha quedado marcada y nos alcanza a nosotros hoy. Él dijo: bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. La incredulidad es un enemigo frontal, es un enemigo acérrimo de la fe cristiana y del plan de salvación. ¿Por qué digo del plan de salvación? Porque definitivamente las personas no se condenan por lo pecador que sean. Alguna persona no va a ser condenado porque sea practicante específicamente de una impiedad o de un pecado. Lo que condena al hombre es el rechazo
a creer en Jesús. La Biblia nos dice en el libro de Lucas capítulo 23, nos habla que cuando Jesús estaba allí ya en la cruz, colgado en la cruz, hubieron dos malhechores que murieron a su derecha y a su izquierda. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Cristo o si tú eres el Hijo de Dios, lo que indica que aquel ladrón no creía que Jesús realmente lo fuera. Le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. El otro malhechor, refiriéndose a este, le dice: ni aún en el momento de la muerte temes a Dios. Luego dijo: nosotros estamos aquí porque somos merecedores de este tipo de castigo. Pero refiriéndose a Jesús dijo: pero él ningún mal ha hecho. Luego, refiriéndose al Señor, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué este malhechor se perdió y por qué el otro se salvó? Sencillamente no era porque uno era menos pecador que el otro, sino porque uno rechazó. Uno no creyó que quien estaba al lado de él era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el autor y consumador de la fe. Pero el otro malhechor creyó, de manera tal que la incredulidad le cierra la puerta al hombre para poder alcanzar la gracia y las promesas de Dios. Hemos hablado de la duda, hemos hablado también de la incredulidad, pero el tercer enemigo de la fe es el miedo. Cuando hablamos de miedo, estamos hablando de ese estado de angustia o de temor por un peligro real o imaginario. La Biblia específicamente nos habla de personas que en momentos dados tuvieron miedo, tuvieron temor, tuvieron angustiado. Ahora bien, la Biblia nos dice específicamente del apóstol Pedro. El Señor Jesús, luego de despedir a las multitudes, Él dejó que los discípulos avanzaran ellos en el mar de Galilea. Pero el texto dice que Jesús le vio remar con gran fatiga. Pasó la primera vigilia, el viento les era contrario. Llegó la segunda vigilia y el viento le seguía siendo contrario. Llegó la tercera vigilia y todavía aquellos discípulos estaban batallando con gran fatiga en medio de aquella turbulencia, en medio de aquella tormenta que les azotaba. De momento, dice la Biblia, que vieron una figura que se acercaba a ellos. Esta figura venía sobre las aguas. Ellos no pensaron que era Jesús. Ellos pensaron que era un fantasma. Y dice el texto sagrado que comenzaron a dar gritos, atemorizados, angustiados. Pero escucharon una voz que les impartió paz, que les impartió sosiego. Y la voz de Jesús le dijo: no teman, soy yo, tengan ánimo. El apóstol Pedro, cuando escucha la voz del Señor, todavía dudoso, todavía siendo pánico del miedo, el apóstol Pedro dijo: Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dijo: ven. El apóstol Pedro comenzó a andar. Él comenzó a andar sobre las aguas. Pero un momento dado, la tormenta se levantó, los vientos se levantaron. Y aquel apóstol Pedro que comenzó a andar sobre las aguas, comenzó a hundirse, víctima del miedo, víctima del pánico, del temor, de manera tal que aquel hombre que era un pescador y un nadador profesional se estaba hundiendo, se estaba ahogando, y le dijo al Señor: Señor, sálvame, que perezco. El Señor le dijo, lo asió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? De manera, hermano que me oye, amigo que me oye, cristiano que me oye, los enemigos de la fe, como hemos dicho, la incredulidad, la duda y el miedo. Ahora, no quiero hablar solamente de ese miedo al pánico. No quiero hablar solamente de ese miedo a un accidente o a la muerte. Quiero hablar también de otro tipo de miedo. Ese miedo al fracaso.
ese miedo de emprender algo por no estar seguro que logremos triunfar, que logremos prosperar. Hay muchas personas que se le han presentado oportunidades, pero la han rechazado por tener miedo a fracasar, por tener miedo a no lograr el propósito definido. Bendito el nombre del Señor. Quiero, ya por último, hacer alusión a una historia bíblica que a mí personalmente me inspira en mi fe cristiana. La Biblia nos habla en el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Nos habla de una mujer. Esa mujer no registra su nombre, pero el texto dice que esta mujer tenía padeciendo 12 años de un flujo de sangre. La Biblia dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía, todo el dinero que tenía, todos los bienes que tenía. Había ido a diferentes médicos, pero el texto dice que lejos de mejorar, dice el texto que cada día le iba peor. Pero hubo algo que cambió el rumbo, que cambió el destino de esta mujer. Es que dice la Biblia, oyó hablar de Jesús. Y cuando esa mujer oyó hablar de Jesús, se llenó de fe, se llenó de esperanza, de manera tal que cuando logró encontrar a Jesús, aunque había una multitud que la separaba de él, una multitud que la separaba del milagro que ella necesitaba, esa fe que ella pudo tener en la palabra, en Jesús, la llevó a abrirse paso en medio de la multitud. Y aquella mujer que decía soy inmunda, porque la ley la obligaba a decir soy inmunda, ahora aquella mujer dijo, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y el texto nos dice que aquella mujer, en el momento en que tocó el manto de Jesús, recibió la sanidad. Bendito el nombre de Jesús para siempre. Este mensaje lleva como finalidad levantar nuestra fe. Tú que quizás últimamente te has sentido decaído, tú que las circunstancias adversas que hoy en pleno siglo XXI estamos viviendo a nivel mundial, y que muchos de los que alguna vez tuvieron meta, tuvieron expectativas muy buenas, hoy su fe ha menguado, hoy su fe ha sido vulnerada. En el nombre del Señor, yo te invito a que esta palabra pueda hacer en tu vida, pueda cumplir el propósito en tu vida y tú puedas alimentarte. Tú que te sientes decaer, amigo, tú, hermano cristiano, que te sientes claudicar por los problemas que puedan estar atravesando. La duda ha querido ser blanco en ti, la incredulidad o el miedo ha querido ser blanco en ti. Yo te invito a agarrar, a leer, a apoderarte de la palabra de Dios, porque la única manera de fortalecer tu fe, de alimentar tu fe, es a través de la poderosísima palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Que Dios te continúe bendiciendo. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Y para nosotros es muy importante que tú nos dejes tus comentarios. Dios te bendiga. Vive Jehová.